Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien? Perfecto. Sí. Bueno, pues vamos a iniciar para que Los dos. avancemos. Sí, está bien. ¿Sale? Sí. Bueno, vamos a empezar haciendo un repaso vamos a entrar al capítulo 5, me parece. Y Sí. entonces vamos a iniciar haciendo un repaso de conceptos rápidos para ver qué tenemos como conceptos básicos en este capítulo y luego abordamos la presentación para complementar lo que haga falta. Ok. Entonces voy a pasar aquí a la plataforma y vamos a ver los términos y conceptos. Vamos a ir checando, les voy preguntando, aprovechando, ya llegó Suri. Vamos a ver. Vamos a ver si empezamos. Ok. Bueno, vamos ¿han usado los términos y conceptos que vienen aquí en cada módulo? No, No los han usado. creo que no. Bueno, es una manera de estudiar también, o parte de las maneras de aprender. Entonces, el capítulo 5 tiene que ver con la infraestructura de redes y los equipos que nos van a ayudar a que la información pueda llegar a su destino, ¿no? Sí, entonces vamos a ver aquí una serie de elementos que tienen que ver con la infraestructura de red. Y vamos a ir repasando acá. Dice, ¿qué cosas son los routers, switches, puentes y hubs? ¿Cómo los clasificamos? ¿Cómo los podemos nombrar o categorizar? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Bueno, vamos a ir checando y vamos a ver si que se nos vaya quedando, ¿no? Los routers, switches, puentes y hubs. Es también el repaso del curso de fundamentos de redes. Son dispositivos intermedios. ¿Por qué? Porque no los usamos directamente para navegar, digamos, ¿no? Nos ayudan a que la información pueda llegar. Entonces son dispositivos intermedios. Luego dice que es un dispositivo intermedio de capa 3. ¿Cuál es un dispositivo intermedio de capa 3? ¿No? Entonces vamos a ver qué cosas un dispositivo intermedio de capa 3. Un router. ¿Sí? Porque es de capa 3 porque funciona en la capa de red. Es un dispositivo de la capa de red. ¿Qué es un puente multipuerto? ¿A qué se le llama puente multipuerto? Va a ser un equipo que tiene muchos puertos, por lo tanto es un switch. ¿Qué es un dominio de broadcast lógico? Un dominio de broadcast lógico. A eso le vamos a llamar a o un ejemplo de dominio de broadcast lógico es una VLAN. Luego dice, ¿qué cosa es eso que ayuda a evitar los ciclos de capa 2 en la red? Para los que llevan fundamentos de enrutamiento, eso está fresquecito, ¿no? Pedro, creo nada más.
¿Qué protocolo se encarga de evitar los ciclos en la capa 2? Eso es STP. ¿Qué cosa es un identificador único de una wireless? Los nombres de las redes en una red inalámbrica, su nombre técnico es identificador de red o SSID. Dice, es un sistema que forza el control de acceso entre redes. Dice que ayuda a controlar el acceso, entre redes a través de políticas. Ese es un firewall. Dice, son dispositivos de seguridad que utilizan firmas para detectar patrones en el tráfico de la red. Esos son dispositivos que se llaman IDS e IPS, o sea, sistemas de detección de intrusos, que son los IDS, y los sistemas de prevención de intrusos, que son los IPS. Dice luego, se usa por las listas de control de acceso para identificar tráfico. Son usadas si son usadas por las listas de control de acceso estándar para identificar tráfico. Esas son las direcciones origen. Luego, dice, permite a los administradores administrar servidores, estaciones de trabajo, routers y switches en una red IP. Se refiere a un protocolo. Este protocolo es el de SNMP. O sea, es un Single Network Management Protocol. Protocolo de administración de redes simple. Proporciona información que habilita la red y el monitoreo de seguridad y análisis de tráfico. Ese es un protocolo también que es NetFlow. Entonces dice que proporciona información que habilita la red y el monitoreo de seguridad y análisis de tráfico. Envía copias duplicadas de tráfico hacia un puerto de switch con un monitor de red conectado. Eso se conoce como un espejo de red o un puerto de red. Un puerto espejo. Un port mirroring. Si es algo que sincroniza la información del tiempo en los dispositivos de red, ese es un protocolo. Es un protocolo de hora. O sea, es NTP. Luego, la autenticación, autorización y contabilidad. Eso es un sistema de control precisamente de estas tres tipos de tareas, la autenticación, autorización y contabilidad. Son funciones de seguridad. Es una red privada que se crea sobre la red pública. Esta es una VPN. Es un protocolo de redes privadas virtuales. Se usa para documentar las conexiones físicas en una red. Eso es una topología física. Se usa para documentar las señales, las rutas y las rutas en una red. Eso sería. Para documentar las rutas de señales en una red, eso sería una topología lógica. Se requiere que cada sistema final sea interconectado a cada uno de los demás sistemas
Esa es una red de malla. Y se proporciona conexiones extremos, proporciona conexiones extremos a la red. Esa es una. Esa se conoce como la capa de acceso. Se proporciona conexiones a los extremos finales a la red. Es la capa de acceso. ¿Sale? Bueno, son unos términos y conceptos relacionados con el capítulo 5. ¿Ok? Entonces vamos a complementar estos términos con lo que haga falta. Vamos a revisar. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a revisar cómo trabajan los equipos de red para dar lugar a la comunicación en la red, cómo funcionan los equipos de inalámbricos. Vamos a ver cómo y qué tipo de dispositivos se usan para mejorar la seguridad en la red, los protocolos y servicios, y finalmente la representación de red. Entonces, los puntos claves, los componentes de red, los diferentes tipos de componentes de red y sus funciones o los componentes que tienen una función clave para mejorar la seguridad de la red. Entonces, primera parte que abordamos es que podamos clasificar e identificar los dispositivos. Identifiquemos los dispositivos finales, los dispositivos intermedios. Que no haya confusión en esta parte. Aquí nos están poniendo el ejemplo. ¿Qué es un dispositivo? Un ejemplo de dispositivo final. ¿Qué es un ejemplo de dispositivo intermedio? Suri. Ejemplo de dispositivos finales. Sería la computadora que Ajá. recibe la información. Sí. ¿Qué más? Los celulares. Sí. ¿Sale? Ok. Sí. Pedro. Dispositivos intermedios. Creo, dispositivos intermedios, creo que serían los routers los que le dan acceso Los a internet. routers. Ajá, los routers. ¿Qué más? Nada más los routers. Pues serían pues sí, los routers y los switches tal vez que son los que le darían acceso a los dispositivos finales. Ujú. Sí, cualquier dispositivo que no usamos de manera directa es un dispositivo intermedio. Bien sencillo es la manera de identificar, ¿no? Y aquí nos lo están mostrando, ¿no? Que se lo estoy poniendo. Sí, un switch es un dispositivo intermedio. No lo uso yo directamente para acceder a Internet. Un router inalámbrico tampoco lo uso de manera directa. Sí. Bueno, ya a nivel empresarial, un switch multicapa, pues tampoco. Un firewall de red, vamos a también identificar aquí, cuando nos ponen aquí como dispositivos intermedios, por ejemplo, a un firewall, estamos hablando de un firewall de red, que es distinto a un firewall de host. O sea, el firewall que traemos en nuestra máquina es un firewall de host, aquí adelantito vamos a ver esa separación, digamos. Su función es similar, pero el alcance es distinto, ¿no? Un firewall de red sirve para proteger a todos los equipos dentro de una red. Y un firewall de host, pues obviamente solamente protege al equipo donde está instalado. ¿Sale?
Entonces, ¿qué otras cosas de aquí? Dice los routers como dispositivos intermedios, ¿cuáles son sus funciones? Dos funciones que debemos de considerar. Aquí voy a extraer solamente algunas de las esenciales. ¿Cuáles son funciones esenciales de un router? Pues determinar la ruta que tienen que seguir los paquetes para que lleguen a su destino. Son los responsables de determinar si un paquete puede continuar su destino o se tira, ¿sí? Entonces esa es la opción de determinar la ruta de un paquete que obviamente viene desde un dispositivo final. No, un paquete normalmente, una comunicación generalmente va a surgir a partir de un dispositivo final y va a llegar a otro dispositivo final. ¿De acuerdo? Y obviamente, si ese paquete va fuera de su red, va a pasar necesariamente por un router, al menos por un router. ¿Sí? Digamos, si ven aquí esta diapositiva, si algunos paquetes se generan por aquí en esta red, en cualquiera de esos equipos, y no van dentro de esta misma red, entonces van a cruzar cuando menos un router. Es decir, cuando menos van a llegar a su puerta de enlace. ¿De acuerdo? Y llegando a la puerta de enlace, es decir, llegando al router, el router va a determinar, de acuerdo a la información que lleva de la dirección destino del paquete, va a decidir qué camino van a seguir esos paquetitos que llegaron, ¿sí? Para que puedan continuar su camino. Y para que eso suceda, el router se va a apoyar en otra cosa que tiene en su memoria, que es la tabla de enrutamiento. De ahí que va a buscar, pues que haya una ruta hacia el destino, es decir, va a buscar la red destino, la red a la que va el paquete. Y si encuentra esa red dentro de la tabla de rutas, va a seleccionar el puerto de salida por donde va a reenviar los paquetes, ¿sí? Y normalmente, bueno, la tabla de enrutamiento va a ver solamente las mejores rutas. No va a ver todas las rutas, solamente las mejores rutas hacia cada destino, ¿sí? Aquí, como no hemos visto, para los que llevan enrutamiento, no hemos visto, no hemos llegado a la parte de enrutamiento. Para los que no llevan enrutamiento, pues también que se quedan con los conceptos, ¿no? ¿Qué conceptos? Bueno, de los tipos de rutas que puede haber en un router, ¿sí? Básicamente las podemos clasificar en 3 o en 2, inclusive simplemente rutas conectadas y rutas remotas. Y las rutas conectadas, pues se les llama así porque están directamente conectadas a través de un cable, ya se puede alcanzar a una red, ¿sí? Y mientras que una ruta remota está asociada con redes que no están directamente conectadas al router. Es así de simple. Por ejemplo, si yo tomo en cuenta este router, para este router, esta red que está acá, es una red remota. Por lo tanto, la ruta para llegar a ella es una ruta remota. Es una ruta remota porque no está directamente conectada a esa red. ¿De acuerdo? Y esa información va a estar expresada en la tabla de enrutamiento. Cada router tiene su propia tabla de enrutamiento, tiene su propia información acerca de cómo llegar a cada red. No se va a tener la misma información para llegar a distintas redes estando en distintos routers. La información va a variar. ¿Por qué? Porque algunos routers van a estar más cerquita del destino, otros routers van a estar más lejos del destino. Por lo tanto, no se sigue la misma ruta o no con el mismo costo. ¿De acuerdo? Bueno. Lo demás es esta parte de encapsulamiento. Ahorita se las voy a mostrar con un ejemplo. A ver si no se me pasa. Para que veamos, de hecho, la parte que me interesa que veamos, cuando menos que se vea de alguna manera, es esto que se está representando aquí. ¿Cómo es que lo puedo ver yo en el
Packet Tracer y cómo es que con esto los debería yo de comprender que la función del router llega hasta la capa 3. Sí, es decir, el router interpreta la información de la capa de red que le está llegando de un paquetito, que básicamente tiene que ver con su dirección IP, y a partir de ahí ya toma una decisión si ese paquete lo puede reenviar. Y si lo puede reenviar, va a encapsularlo, como se muestra aquí, y lo va a tirar sobre un enlace, sobre un cable. Y así va a ir sucediendo por cada router que se vaya cruzando. Por eso nos están representando aquí distintos routers en una red y cómo es el proceso de encapsulación y de desencapsulación. ¿Sale? Entonces me voy a saltar esta parte, inclusive esta, y antes de pasar acá, para que no se me pase, voy a mostrarles en el paquete. Ahí está. Voy a probar, antes de, para asegurar que todo funcione, voy a probar que llegue yo a algunos de estos equipos. Voy a usar su dirección IP porque no tengo la información del nombre. Aquí voy a probar hacer una prueba para llegar a este equipo, al equipo 220.0.50.30. Desde aquí. Pin al 220.0.50.30. Ay, no llegó. Cuando mal aquí se supone que... A ver. Ah, ya. Voy a hacerlo de acá. Porque no hice la prueba completa. Creo que de por aquí sí. A ver si es cierto. Sí, aquí está. Voy a probar con el otro del que hice la prueba. A ver. No, tampoco. Entonces no están esas redes. A ver, entonces voy a ver si a esta también llego desde este lado. Si llego desde acá. A ver, permítame tantito porque la idea era llegar acá precisamente a uno de estos. Pero no estoy llegando. 220.050. Y luego la clave. A ver, permítame. Vamos a tirar este router. Pero voy a tratar de tomar mis precauciones. Aquí. Ahí está. Vamos a ver si es cierto. Voy a apagarlo. Para recuperar la contraseña. Ahí está. Correct. 2142. Ahí está. O reset. Vamos a ver. Bueno, mientras arranca, vemos. Los switches, bueno, aquí nos muestran los hubs, los bridge y los puentes y los switches. De estos, básicamente, pues los actuales son los switches. ¿Sí? ¿Qué son? ¿Qué equipos? Otra vez son equipos intermedios de capa. Bueno, específicamente los switches son dispositivos intermedios de capa 2. Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar?
Pues en una red LAN. ¿Qué vamos a encontrar en un switch? Normalmente, como función del switch, que se encarga de segmentar la red en dominios. Pero como es un switch, entonces cada puerto, a través de cada puerto se genera un dominio de colisión y eso hace que se eliminen las colisiones. ¿Qué otra cosa debemos de tener como básica de los switches? Que los switches aprenden en base a las direcciones MAC. ¿De qué? De las tramas que estén llegando a los switches. ¿Sí? Entonces, ¿cómo aprenden y cómo reenvían? Aprenden en base a la dirección MAC origen, es decir, de cuáles, de las tramas, o cuando las tramas entran al switch. Aquí nos ponen el ejemplo. ¿Sí? Entonces, entra una trama al switch, leen la dirección MAC origen, la verifican si no está en su tabla de MAC. Y si no está, la agregan la dirección MAC junto con el puerto por donde llegó la trama. Ese sería el proceso de aprendizaje. ¿Cómo reenvían? Bueno, los switches van a reenviar una trama porque se supone que esa trama no es para ese switch, no es para el switch, sino para un equipo final. Entonces, de la trama que llegó al switch, toman la dirección MAC destino, la buscan en la tabla de MAC, ¿sí? Y si la encuentran, toman el puerto que tiene asociado y por ahí reenvían la trama. Y solamente cuando no encuentran la MAC dentro de la tabla MAC, lo que hace el switch es reenviar la trama por todos los puertos del switch, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con MAC desconocidas se van a reenviar por todos los puertos del switch. Y en la parte de VLANs nos vamos a quedar simplemente con el concepto, que vamos a resumirla como que una VLAN, más bien dentro de una red, dentro de una LAN física, o dentro de una LAN, podemos decir, vamos a encontrar, podemos crear, más que encontrar, podemos crear 2 o más VLANs. ¿Qué cosa es una VLAN? Es una agrupación lógica de equipos, ¿sí? Normalmente pues de equipos finales, obviamente, que tienen que ver con una función, con un área, con alguna aplicación. Y las VLAN me van a ayudar, la creación de VLANs me va a ayudar a mejorar el desempeño de la red. Entonces nos quedamos simplemente con el concepto. Y voy a cortar ahí, voy a cortar y regresando les muestro el ejemplo del paquete, ¿de acuerdo? Sí, maestro. Ok. Sí, profe. Van a ser los únicos clientes hoy. ¿No? ¿Cuántos más? Allá. Y hay más. Ok, ahorita nos vemos entonces. Sí, está Sí, bien, maestro. profe.